Perfecto. Yo me voy a retroceder un poquito desde 2019 y quizás voy a mezclar también un poquito 1992. 1992 marca la firma de los acuerdos de paz. 31 de diciembre termina con el auspicio de Naciones Unidas, y uno de los elementos fundamentales de los 7 apartados que lleva el acuerdo de paz son las reformas en el sistema electoral. La guerra en El Salvador no es una guerra robinhoodesca, no es quitarle a los ricos para darle a los pobres. La guerra en El Salvador en 1980 ocurre por la falta de espacios políticos que tenía particularmente una ideología que es la de izquierda para poder participar activamente en un proceso político. Robos electorales como las de 1972 con la Unión Nacional Opositora, fraudes descarados que se repiten en el 76 y que llevan al último golpe de Estado en el 79. Se da la guerra. Un elemento entonces que el FMLN tenía muy en claro que quería negociar era lo relacionado con reformas al sistema judicial. Electoral, judicial también. En el caso del sistema electoral, desaparece el Consejo Central de Elecciones, Gustavo, y surge el Tribunal Supremo Electoral. Las palabras, el título no es casual, el título tiene mucho. En materia electoral, la máxima autoridad es el Tribunal Supremo. No puede haber un Tribunal Supremo que esté supeditado a otro tribunal. El nombre supremo significa que en materia electoral el único que puede decir algo es ese tribunal. Pero de 1992 al 2023 ya eso desapareció. Derecho consuetudinario y costumbre sobre todo una tradición de acomodar las interpretaciones a mi bienestar. 2019 marca la puesta en crisis del sistema bipartidista. La ideología derecha-izquierda, como dice Norberto Bobbio, entender las realidades derecha e izquierda es un entendimiento extremadamente desfasado. En El Salvador así era. Nosotros estábamos tan desfasados que la única manera como entendíamos la política era la derecha de Arena y la izquierda del FMLN, sin ver ningún matiz, sin ver ningún gris. La llegada de Nayib Bukele marca el fin del bipartidismo. Todavía muy prematuro para decir si es una tercera vía, si es una opción alterna. Eso se va a ver con más tiempo. Me parece que en 4 años algunos autores dicen que él es de derecha, otros dicen que él es de izquierda. Caemos en lo mismo. No es esa. Y creo que también, si hacemos un análisis de contenido de sus discursos, ese discurso que él da en 2018 en la Heritage Foundation, ubica a Nayib Bukele, híjole, más a la derecha de la actual primer ministra italiana. Un hombre que pone unos discursos que uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero conforme ha evolucionado, no es que se vaya a la izquierda, no es que abrace un socialismo del siglo XXI, está muy en contra del socialismo del siglo XXI, pero sí de que presenta algunas modalidades que uno se queda con eso. Algunos autores dicen que es de derecha, otros dicen que es de izquierda, otros dicen que es centro, y por ahí circuló un meme de muchos colores, y a él lo colocaban hasta en un color muy particular. Entonces, 2019 marca el fin de eso. ¿Qué es lo que se logra para un gobierno cuando se combate este bipartidismo, ingobernabilidad? Porque al no tener aliados ni en la derecha ni en la izquierda, y con una visión política extremadamente mezquina como la que históricamente desde 1821 ha ocurrido en El Salvador, lo que Bukele experimenta en sus primeros años es una increíble ingobernabilidad. A eso sumemos, le voy a poner este elemento entre paréntesis porque lo voy a usar más adelante, la evidente incapacidad de sus colaboradores más cercanos, primordialmente en el rubro de la diplomacia,
que es el que más me desenvuelvo yo y me interesa, al no saber explicar, por ejemplo, la visita a la Fuerza Armada, a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, acompañado de la Fuerza Armada, que para muchos fue leído como un fujimorazo, un bukelianazo, cuando no hay elementos de ese de bukelianismo de fujimorazo. No fue una eliminación del Parlamento, digamos que fue una usurpación de funciones en una reunión con bastante elemento teocrático, y ese teocrático no tradicional, porque no invocó ni siquiera su comportamiento, no fue del tradicional catolicismo, protestantismo, sino una invocación muy a la usanza musulmana. Y al final de cuentas hasta queda la duda si hizo o no hizo una oración. Esa ingobernabilidad lo lleva a eso, a un acto de desesperación, a un acto de decir, señores, necesito fondos para combatir los grandes problemas de El Salvador desde 1992, Gustavo. Todas las encuestas, todas han dicho lo mismo: empleo y seguridad. Y él dice, yo quiero combatir la inseguridad a través de acciones concretas, pero necesito dinero. Y la Asamblea le dice, pues no, 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 lo lleva a esa acción. Y en esa acción, y ahí es donde muchos analistas se nos quedan cortos, él claramente advierte, pues entonces vamos a esperar el 2021, las elecciones. Y entonces se dan las elecciones municipales y legislativas del 2021, que en la pregunta que tú me hacías en el cuestionario, pues ¿cómo lo definiría? Yo solo uso una palabra para eso: sorpresa. El sistema de reformas de 1900, constitucionales de 1983, más las reformas electorales en el marco de los acuerdos de paz 1991-1992, cerraba que un solo partido tuviera mayoría calificada. En 1983, los constitucionalistas negocian una nueva constitución con las balas de la guerra civil rozándoles en la cabeza. Pero la dictadura militar había sido tan cruenta que esas balas no significaban un temor a lo que ellos habían visto desde el golpe de Estado de febrero-marzo de 1932 con el general Maximiliano Hernández Martínez, hasta el último golpe de Estado militar de 1979, que ellos dicen, hagamos un sistema en el cual se huya a la búsqueda de un poder único que controle todos los órganos del Estado. Por lo tanto, yo digo sorpresa porque había una cierta mezcla de balance de poder que, aunque fuera muy bueno el partido político y sus candidatos, podía lograr mayoría simple. Y de hecho Arena, el PDC, perdón, la Democracia Cristiana en la década de los 80 y Arena en la década de los 90 lo habían logrado, 44, 47, ¿verdad? De 84 diputados, la mayoría simple 43, lo habían logrado, pero jamás nadie esperaba que un partido lograra mayoría calificada. Y lo logra estas elecciones. Y lo más curioso, porque tampoco no voy a ocultar esta realidad, Gustavo, sin una plataforma de ideas claras por parte de los diputados de Nayib Bukele. La única propaganda entendible para un pueblo con bastante nivel bajo de escolaridad fue vote por la N. El hombre es un mago en el marketing político. La N de Nayib. Yo no sé si tú has visto, solo para que te hagas una idea, él usa un discurso que dice hay que trabajar 24/7. ¿Tú sabes qué quiere decir 24/7? 24 horas, 7 días a la semana. Para él no, es la fecha de su cumpleaños, 24 de julio. Claro. 24/7 es hay que trabajar. Fíjate ese mensaje, que cómo lo va desgranando. Hay que trabajar como trabajo yo. Hay que trabajar como la fecha de mi cumpleaños. Entonces, eso es importante. Y el mensaje, vota por la N de Nayib, más que la N de Nuevas Ideas, también te personaliza mucho en la política. ¿Pero quién lo asesora?
Fíjate que yo creo que es él. Ah, Yo sé de que su asesor español terminó en malos términos. Tiene un grupo de personas que me parece que es más un grupo de como de prueba error, pero la decisión final es él y sus hermanos. Yo creo que son ellos mismos quienes van probando, esto sí, esto nos va dando resultados, pero no, hay también un grupo de asesores costarricenses, pero ellos más bien es una carpintería gruesa. Pero así que tú conozcas a alguien en ese círculo, es un círculo bien familiar. Yo con mucha reserva, porque también no me hacen falta elementos académicos para firmarlo, pero a mí me resulta que es más una estructura de un emirato, una serie de hermanos, ¿verdad? Familiares. Y no lo quiero comparar con las empresas familiares, pero quizás por ahí también, si lo querés comparar desde el punto de vista económico, las empresas familiares también tienen eso, donde hay un patriarca, en este caso el papá que ya falleció, pero que sus enseñanzas son la rosa de los vientos, y un hermano mayor, que es él, que va adquiriendo esa herencia paternal y los demás pues alineados en torno a él. Entonces, te digo, yo lo definiría como una sorpresa. Mayoría en la asamblea. A nivel municipal, El Salvador tenía 262 municipios. Ya a partir del 1 de mayo del próximo año se reducen a 44. De esos 262 municipios, ganó su partido en 144 municipios. Lo primero que él hace es suspender un, un, una transferencia de fondos que van en la línea de la autonomía municipal para desarrollo de proyectos. Y claro, teniendo 144 municipios, la queja se redujo bastante, porque entonces la mayor parte tenían que aceptar, bueno, ya no tengo fondos y los fondos que yo quiero emplear para obras, debo de pedirlos al gobierno central. Muy bien planificado, me parece, porque de una u otra manera se hizo un damage control de cualquier queja, manteniendo estos 144 gobiernos municipales. Y con eso se logró lo que hacía falta, que era la gobernabilidad. Precisamente parte de esa, y amarro un poquito con la pregunta 2, parte de esos resultados fue el régimen de excepción. Eh, Quizás antes de pasar a esto, aclararte un punto. Eh, Se ha hablado bastante sobre la eliminación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el primer día que asume esta nueva legislatura, que es el 1 de mayo de 2021. Ahí, Gustavo, es un problema de forma, no de fondo, constitucionalmente. Y esto es también otra jugada de maquiavelismo muy buena. El hombre ha hecho las cosas en el marco de una constitución que no es clara, que abre las puertas a una interpretación amplia y ha logrado acompañarse de algunas personas que hacen interpretaciones que parecen creíbles y que las han fundamentado como este discurso oficial. La verdad era que los anteriores magistrados de la Corte Suprema estaban ejerciendo funciones de manera ilegal, porque al menos de la Sala de lo Constitucional, que son 5, 3 tenían una comprobable participación e inscripción en partidos políticos. Y eso constitucionalmente no se puede. Pero era un requisito que la anterior forma de gobierno, el anterior bipartidismo, lo obviaba. Argumentaron en algún momento, ¿y quién no participa en política? Todos, el ser humano es un animal político. Y ya con eso se justificaba que estuvieran inscritos a un partido. Amparándose en eso, entonces la Asamblea, tal como lo manda la Constitución, procedió a destituir. El error, la manera como lo hicieron. Irlos a sacar, hacerlo en la medianoche, no convocar a una reunión extraordinaria para hacerlo, no brindar argumentación y sobre todo, una falta terrible, no educar a sus propios correligionarios para que, como caja de resonancia, pudieran transmitir el mensaje. Y sobre todo, no educar ni tener una disciplina de mensaje en el exterior
para que sus embajadores y cónsules repitieran el mensaje con la mayor claridad. Entonces, ¿Pero tuvo un costo político por eso o no tuvo? ninguno, en lo absoluto. Lo que tuvo fue, por parte de la población, aquella visión muy latinoamericanista. Hoy sí ya vino alguien que puede gobernar. Que eso es lo que está ocurriendo ahorita en el régimen de excepción. Todo el mundo dice hoy sí, hasta que les llega a tocar a ellos Claro, directamente. claro. De momento esto es lo mejor que hay, es un país seguro, pero cuando me detienen y me dicen, mire, ¿y usted por qué tiene este tatuaje de la Virgen de Guadalupe? Sí, mire, pero no tiene ninguna referencia con grupos delictivos, no, pero y empieza, ya la gente dice, no, miren, me ha atacado el régimen, me ha pasado esto. Entonces, eso es bien latinoamericano. En todas partes, la mano fuerte, buena, media vez, no me toque, pero cuando me tocan, ah, mira, qué barbaridad. Pero no hubo en lo absoluto ninguna repercusión internacional, sí, porque no se logró explicar bien. Y la comunidad internacional sí interpretó eso el 9 de febrero del 2020 como un golpe legislativo y el 1 de mayo de 2021 como un golpe judicial, el órgano judicial. Por eso es que se habla ahora de un régimen autoritario, porque argumentan que es un control que tiene absoluto de los tres poderes. Eh, Vamos a centrarnos en las reformas electorales que están sucediendo ya de cara al año que viene. Además de la reelección de Bukele, que me acabo de enterar, hay otras cuestiones, ¿no? Como la cantidad de municipios, cantidad de representantes, ¿no? Contame un poco eso. Fíjate, Gustavo, que esto es lo más interesante. Han sabido manejar la cosa sin reformar la Constitución. Algunos profesores, académicos muy respetados, argumentaron que hay elementos de la Constitución en El Salvador y en toda parte del mundo que son considerados pétreos, que no se deben de tocar. Algunos tienen que ver con la extensión territorial, por ejemplo, y en el tema de la forma de gobierno también habían algunos artículos que los consideraban así. Siendo entonces así, en lugar de batallar y presentar una reforma a la Constitución, que valga la aclaración, por Constitución, cualquier reforma constitucional amerita la aprobación de una asamblea y la rectificación de la siguiente. No les quedaba tiempo para eso, aunque tienen en estos momentos 56 votos, más con los aliados llegan a 61 para hacer una reforma constitucional, necesitarían la ratificación de la siguiente para hacerlo. No lo hicieron así, lo hicieron por la vía de la interpretación. ¿Y quién interpreta la Constitución del Salvador? El Salvador no tiene una corte de constitucionalidad. El ordenamiento del órgano judicial salvadoreño tiene salas, y una sala que tiene El Salvador, conformada por 5 magistrados, es la sala de lo constitucional. Entonces, quienes interpretan la Constitución son 5 personas. Esas personas, ¿quiénes fueron? Los que el 1 de mayo destituye la asamblea y nombra nuevos. Y los nombra sin, digamos, lo que debe de ser, ninguna publicación, ningún escrito que te demuestre su honorabilidad, su conocimiento. Ellos lo que son abogados y notarios que han desempeñado funciones, que tienen un periodo de tiempo de estar sirviendo, pero de aquello que van a ser unos jurisconsultos que te han producido jurisprudencia, teoría, derecho, no, eso no lo busques, que no hay. Eso existe en otros países, aquí no. Estos señores, sin ninguna publicación, sin ningún conocimiento doctrinal, son los que interpretaron y dijeron que el presidente sí puede ser reelecto. Te soy muy honesto, es vergonzosa la interpretación. La Constitución es clara, no puede presentarse como candidato a reelección el que está ejerciendo la presidencia en este periodo. Y ellos salieron con el argumento de que lo que se busca no es
reelección, sino que lo que busca el presidente Bukele es segundo periodo. Y la Constitución no habla de segundo periodo. Pero es que es sinónimo. No. Si fuera sinónimo, dicen, la Constitución hubiera puesto reelección o segundo periodo. Entonces, lo que va a ocurrir el próximo año no es una reelección, es un segundo periodo. Insostenible para cualquier estudiante de primer año de derecho en cualquier parte del mundo, excepto en El Salvador. Esa es la función, la visión. Ya está aceptada tal cual. Él ya anunció que va como candidato a un segundo periodo. Ahora ya se está utilizando la palabra reelección porque ya quedó en la mente de la gente que sí se puede, pero la interpretación era segundo periodo. No va a ser una reelección porque la Constitución lo prohíbe. Va a ser electo para un segundo periodo. Y eso lo que va a hacer, lo que hizo, perdón, fue evitarme ese trámite tan engorroso de tocar la Constitución y que alguien pueda argumentar y que la comunidad internacional vaya a atacar. Respecto a los municipios, no, los municipios lo que se hizo fue todo conforme a procedimientos. El 1 de junio dice, me parece que El Salvador es un país muy pequeño. Este es el argumento. El Salvador es un país muy pequeño con demasiados municipios. Son 262. Así que lo que vamos a hacer es reducirlos a 44. No hay un argumento de territorialidad, no hay un argumento de urbanismo, no hay un argumento del ODS 11, por si lo queremos hacer a nivel de Naciones Unidas. No hay absolutamente nada de eso. Es más bien un momento de inspiración que él dice bajo de 262 a 44. Ya más adelante me imagino que vamos a descubrir por qué 44, cuál elemento de la numerología lo inspiró. Así como el 24/7 lleve ese mensaje, yo soy de los que creo que el 44 también. Y no estaría mal, lo digo con mucho respeto, pero no estaría mal revisar en la fe musulmana, en el Islam, el significado que pueda tener el 44. Por ejemplo, hago un paréntesis acá. Tú conoces la tumba del profeta Mahoma, es un cubo. Un cubo. Acá los principales centros de bibliotecas, educación, internet, en las áreas de mayor riesgo son unos cubos polarizados. Miras en la Kaaba, en la Meca, es con un cortinaje negro. Tú vas a El Salvador y miras en estas zonas peligrosas, miras ese cubo polarizado, exactamente lo mismo. Hay unos elementos bien particulares que te dejan, hoy en los Juegos Deportivos Centroamericanos, alguna de la decoración era una media luna. Entonces, ese elemento no hay que descartarlo, hay que verlo con bastante ojo crítico, porque ahí podemos tener algunas pistas de por qué ese comportamiento. No es como la gente dice, está loco. Yo creo que más bien nos hace falta a nosotros documentarnos un poco más. Entonces se establecieron 44 municipios, se hizo todo en forma, se presentó el proyecto de ley, la oposición argumentó que no se discutió lo suficiente, se llevó a votación y como tienen 61 votos, se votó por 61, mayoría calificada, y ha sido acordado así. Esto le implicó al Tribunal Supremo Electoral proceder a la modificación de las papeletas para ya no buscar la elección de 262 alcaldes, sino tan solo 44. Y básicamente una modificación de costos, porque ya no va a tener que imprimir y si ya había impreso algunas, hay que destruirlas y crear las nuevas que solo serán de 44 alcaldes. Bien. Vamos a pasar al ámbito regional e internacional. ¿Cómo ves vos esta administración de Bukele en El Salvador respecto a su inserción en la región y en la cuestión global, ¿no? El acuerdo con China y las nuevas reglas de juego, ¿no? que hay para Centroamérica? Mira, el hombre evolucionó. Insisto, el discurso de la Heritage Foundation en 2018 era un discurso muy pro-estadounidense. En la Heritage Foundation lo que dice es, yo soy un hombre de libre mercado, a mí me interesa mucho abrir El Salvador para la inversión extranjera
El gran problema que tengo se llama corrupción. En eso se ha sido bien consistente él. La corrupción es el gran problema y yo me voy a abrir al mundo. Miente porque dijo en el 2018, yo no voy a hacer negocios con China porque China no cumple su palabra, y la Heritage Foundation, te imaginarás, se levantó y aplaudió, este es el nuevo Mesías que necesitábamos en Centroamérica, una gran algarabía que hizo. Ya ha llegado al poder, su discurso cambia y dice lo siguiente: a mí no me interesa alinearme con ningún bando. Poquito discurso de los no alineados, pero con un elemento. A mí lo que me interesa es alinearme a favor del interés del Salvador. Y entonces, por lo que veo, dijo él, en el ámbito internacional, El Salvador debe de estar alineado con Estados Unidos, con Rusia y con China. No tengo por qué entrar en ningún problema con ellos. Ese es el Estados Unidos de Donald Trump, de quien él claramente ha dicho que es un gran admirador. Cuando llega Joe Biden, ya no es un Estados Unidos que le interesa. No se siente cómodo con Joe Biden y no se siente cómodo tampoco con Rusia, pero es prudente. A Rusia no, El Salvador es de los pocos países que no ha condenado lo que ya calificó Naciones Unidas como una agresión a Ucrania. El Salvador se ha abstenido, no ha participado en las reuniones. En cualquier reunión que tú mires, exceptuando la última en la que la Unión Europea incluyó el término de agresión, que ahí El Salvador sí votó a favor, pero en las demás El Salvador siempre ha participado como abstención. De hecho, hasta nos abstuvimos de permitir que se sacaran a los civiles de las zonas de combate. Tema bastante inhumano, porque era derecho internacional humanitario permitir que todos los civiles en la zona de conflicto pudieran abandonar la zona. Y entonces ha quedado solamente China, que con China sí hizo ya una visita de Estado en el 2020, a finales del 2020, te miento, a finales del 2019, ha hecho ya una visita a China. El año pasado, 2022, anunció un tratado de libre comercio. Algunos consideran que fue un anuncio unilateral y que sorprendió a la Cancillería china, que la Cancillería china tuvo que reaccionar por la diferencia horaria al siguiente día, manifestando que había mucha complacencia, palabras textuales, mucha complacencia por el anuncio hecho por el presidente de El Salvador. Para ellos es una confirmación. Para mí, yo leo otra cosa. Cuando yo digo hay mucha complacencia por esto, yo leo otra cosa. Entonces, en estos momentos, el único que ha empezado ya a sentarse y negociar es Honduras. El Salvador todavía, eso ha quedado como en una intención, Gustavo. Todavía no hay nada así concreto de empezar los grupos a negociar este tratado de libre comercio. Bien. Lo que quieras agregar de mi parte. No, mira, es un tema muy interesante, muy pendiente de lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo año. A nivel de política exterior, El Salvador ha caído en un ostracismo. El Salvador se ha apartado. La integración centroamericana es un sueño, no está ocurriendo nada a ¿El tema nivel migratorio? en el tema migratorio, si la gente sigue saliendo, no tanto como lo que ha acaparado ahorita, que es Venezuela, venezolano, ¿verdad? Selva de Darién, y siempre hay un buen número de hondureños que están llegando. Pero sí, la gente está saliendo, no hay una comunicación con los Estados Unidos en el tema migratorio. Sí hay bastante asistencia con México en ese aspecto. Y el próximo año en las elecciones vamos a ver qué es lo que ocurre. De verdad que no espero sorpresas. Sí va a ser una reelección o un segundo periodo, y también me parece que va a ser una asamblea en los mismos términos. Quiere decir que él va a asumir un segundo mandato con condiciones ideales, porque tendrá coaptado el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Veremos entonces, ya no tiene el discurso de que me heredé este problema. Los anteriores no me dejaban gobernar, porque los anteriores ahora va a ser él. Entonces vamos a ver con qué sorpresa sale y a ver si esto de una u otra manera cambia para beneficio del país. Bien, muchas gracias.
A tus órdenes, hombre.